Uno de los fenómenos que suceden a nivel sociedad planetaria, a los cuales estamos expuestos la mayoría de los espíritus que estamos actualmente encarnados en este planeta bajo las leyes cósmicas, es a una estructura mental, una estructura social fuertísima, a la cual llamamos soledad. Existe muchísima incertidumbre, existe muchísimo miedo e inseguridades acerca de este tema. Es un tema que debiésemos entender por todos lados, porque cuando no se entiende bien este tema, puede consumirnos por completo, afectando todos los aspectos de nuestra vida. Debemos entender que el miedo que le tenemos a este proceso de estar solos tiene muchas connotaciones que pueden venir de otras encarnaciones, de encarnaciones anteriores y de aspectos que no hemos podido controlar en esta encarnación, en esta vida. Debemos entender que ese miedo al cual le podemos llegar a tener a la soledad es el resultado del no entender ciertas frecuencias que nosotros mismos hemos producido o que hemos adquirido. En realidad, el proceso de la soledad no es malo como la sociedad nos lo pinta y como nosotros mismos lo hemos creído. Es una oportunidad gigantesca de conocernos y de seguir creciendo. Y por supuesto, de desapegarnos a muchas frecuencias a las cuales nos hemos convertido en adictos de esas frecuencias. El día de hoy vamos a platicar este tema porque pues prácticamente el miedo a la soledad, esa ansiedad, esa desesperación de quedarnos solos se acrecenta cuando termina un año y cuando inicia otro. El día de hoy vamos a platicar de manera rápida este tema, que en realidad es muy amplio, no daría un video para este tema, pero vamos a tratar de entender qué es lo que sucede. Bienvenidos. Hola, linda mañana, linda tarde o linda noche, dependiendo la hora y el país en donde estén viendo el video. Me da mucho gusto estar nuevamente juntas y juntos para platicar este tipo de temas y este tema en específico, el de la soledad, que sin duda alguna, cuando estamos pasando por este proceso en donde se supone que se acaba un año e inicia el otro, pues entramos en una frecuencia no necesariamente de celebración y de navidades y de años nuevos y de todo esto. Entramos en una frecuencia que muchas veces no nos damos cuenta, que es una frecuencia que nos puede llegar a alterar muchísimo y a desestabilizarnos. Y es uno, el miedo al futuro, y dos, dentro de ese miedo al futuro, entramos en un proceso en donde tenemos miedo de estar solos o de pasar estas fechas solos. Y hay muchos motivos por los cuales entramos en esta rueda del samsara energética, en el cual alimentamos miedos que si entendiéramos, como es el tema de la soledad, no nos dominaría. Este tema, específicamente el de la soledad, es un tema hermoso, pero lo hemos pintado, lo hemos bañado con algo sumamente fuerte, con temor, con desequilibrio frecuencial, porque pues así nos lo ha vendido la sociedad. Vivimos en una metástasis psicológica en donde, y me atrevo a decir una metástasis psicológica, porque nosotros mismos hemos dejado crecer este tema, porque no hemos tenido el tiempo de sentarnos a estudiar y entender por qué le podemos o le hemos tenido o le seguimos teniendo miedo a estar solos. Es un tema, como lo dije hace un momento al inicio del video, es un tema muy largo, pero centrémonos en por qué surge ese miedo a la soledad, porque si no nos vamos a lo básico, al principio de un tema, no vamos a poder entender lo demás. Me van diciendo en los comentarios qué temas acerca de esto quieren que sigamos tocando en los videos, porque de verdad no da un video para entender todo esto. Y le llamo metástasis psicológica porque de verdad sí es una estructura mental que ha ramificado pues prácticamente a todo el planeta, poblacionalmente hablando, y pues ¿quién no le hemos tenido miedo a estar solos? Debemos irnos al inicio de todo. En realidad, el miedo a estar solos no surge por quedarnos sin alguien alrededor. Debemos entender que en realidad ese no es el miedo.
Eso es lo que nosotros creemos, el quedarnos sin alguien alrededor. El que no haya familiares, el que no haya amigos, el que no haya vecinos, el que no haya una pareja. Eso es un poco la estructura mental que utilizamos, que consumimos cuando inicia esta desestabilidad. Que en realidad todo inicia ahí. Tengo miedo a quedarme solo, pero en realidad ese no es el verdadero miedo. Los humanos, la mayoría de nosotros, la mayoría de los espíritus que estamos actualmente encarnados bajo las leyes cósmicas, jugamos dentro o nos desenvolvemos dentro de frecuencias que no siempre entendemos. Y debemos entender que esas frecuencias, esa energía, muchas veces provienen de otras personas. Y aquí viene un tema bien delicado. Muchos de nosotros nos hemos convertido en adictos a la energía de otras personas. Esto es un tema que ya he tocado desde hace años aquí en el canal, pero es necesario tenerlo bien claro para entender todo este tema de la soledad. Debemos entender que no siempre nos damos cuenta que nos volvemos adictos a la energía de nuestra pareja, a la energía de nuestro amante, nos volvemos adictos a la energía de nuestros hijos, de nuestro jefe, de nuestra jefa, de nuestros vecinos, nos volvemos adictos a la energía de alguien que nos cae mal y pues prácticamente al volvernos adictos de esa energía, estamos consumiendo ese tipo de energías todo el tiempo y esto se debe a que no siempre nosotros producimos nuestra propia energía para estar 100% completos, por decirlo así. Estamos buscando fuera para sentirnos satisfechos frecuencialmente. La mayoría de los que estamos actualmente encarnados hemos pasado por ese proceso de adicción de energía a otras personas o seguimos pasando. Esa adicción a otras personas no necesariamente surge en esta encarnación. La adicción a otras personas, es decir, a otros espíritus encarnados con nosotros, puede venir de vidas anteriores. Es decir, muchos de nosotros, de los espíritus que estamos actualmente encarnados bajo las leyes cósmicas, y perdón que repita tantas veces encarnados bajo las leyes cósmicas, porque es necesario entenderlo, porque hay muchos espíritus que no están encarnados bajo las leyes cósmicas. Bueno, muchos de los que sí estamos encarnados bajo las leyes cósmicas hemos sido adictos a la energía de otros espíritus, de otras personas, desde otras vidas. Y esto lo venimos acarreando. Y esto es tan fácil entenderlo como una persona que consume alcohol, una persona que consume estupefacientes, que se vuelve adicto, es exactamente lo mismo. Podemos ser adictos al azúcar, podemos ser adictos a cierto estupefaciente, podemos ser adictos al alcohol, etcétera, etcétera. Bueno, pues me atrevo a decir que ni el alcohol, ni los estupefacientes, ni el azúcar son las sustancias adictivas más adictivas del planeta. La sustancia más adictiva que hay en el planeta es prácticamente la energía humana. Y ahí es donde nace el problema del miedo a la soledad. Llevamos tantas vidas consumiendo la energía de otras personas y en esta vida no nos damos cuenta que consumimos la energía de otras personas sin tenerlo claro, sin ser, voy a decirlo así, sin ser plenamente conscientes de que estamos consumiendo energía de otras personas. Y como ya estoy consumiendo energía de otras personas, pues ya para qué yo produzco la mía, si me está dando alguien más su propia energía. Esto ocasiona que yo me acostumbre a la energía de los demás y a consumirla. Y ahí entra el problema gigantesco. El día que esa energía ya no la tengo frente a mí y ya no la puedo consumir, pues prácticamente entro en una desestabilidad gigantesca porque estoy saliendo del área de confort. El consumir la energía de una persona que está frente a nosotros, con la que interactuamos, con la que vivimos, con la que tenemos relaciones sexuales, con la que trabajamos, con lo que me digan, el consumir esa energía puede suceder de muchas formas. Puede suceder desde una mirada, desde un beso, desde una caricia, desde una respiración cercana, desde una grosería que le hagamos a otra persona. O sea, hay muchas formas de consumir la energía de otras personas. Y aquí no viene el problema más grande. El problema más grande no nada más es que nosotros consumamos la energía de otra persona, sino que nosotros le entregamos a otros nuestra propia energía para que sea consumida. Y ahí es cuando el problema empieza a hacerse mucho más grande. Porque no conforme con yo consumir la energía de alguien más, también estoy regalando y poniendo en bandeja de plata la mía para que sea consumida. Y esto, el problema lo hace grandísimo.
porque también nos podemos hacer adictos a regalar nuestra propia energía para que sea consumida por alguien más. Y esto es fuertísimo. Voy a poner algunos ejemplos para entender. Muchas veces cuando, no sé, tenemos una pareja y decimos, no, yo sin mi pareja no puedo. No, no, ni Dios lo mande que me quiten a mi esposa o que me quiten a mi esposo. ¿Qué haría yo sin ella o sin él? En realidad tenemos que cuestionarnos si realmente amamos a esa persona o estamos siendo adictos a esa energía. Y esto es muy delicado porque confundimos un contexto o un concepto al que le decimos amar o amor con la adicción a la energía de alguien más. Por eso hay personas que cuando pierden la vida o los abandonan o los deja el papá o los deja el esposo o la esposa, se les viene la vida abajo, porque en realidad no es miedo a estar solos o sin esa persona. En realidad, una de las posibilidades, la cual sucede a mayor escala, es nos quedamos sin el consumo de la energía de la persona a la cual estamos acostumbrados a consumirle toda esa energía. Y ahí entramos en una crisis energética porque pues ya me quitaron prácticamente el estupefaciente humano que me acostumbré a consumir. Entonces, literalmente, cuando uno dice, ay, no, qué miedo quedarme sin mis hijos, o cuando ellos se tengan que ir, qué miedo quedarme sin mi esposo, sin mi esposa, no es a que se vaya la persona, es a que ya no voy a seguir consumiendo la energía que emana esa persona, o a yo darle energía a esa persona para que sea consumida. Porque, repito, hay personas que se pueden volver adictas o nos hemos convertido en adictos a dar nuestra energía para que seamos consumidos, porque eso también se convierte en una especie de placer y de área de confort frecuencial, energético. Entonces, no es necesariamente a que la persona ya no esté y nos quedemos solos, es a el miedo, a la ausencia de la energía que consumo de esa persona. Entonces hay que ir entendiendo qué tipo de relaciones vamos teniendo con otras personas, porque incluso una madre con un hijo, un padre con un hijo con un padre, como lo quieran ver, pues también hay consumo energético. Debemos entender que los universos trabajan consumiendo energía y es un toroide frecuencial. Voy a poner un ejemplo rápido. El Sol que vemos acá arriba tiene algunos planetas en fila, girando alrededor de él, por decirlo así. Bueno, este Sol en algún momento va a consumir a los planetas que forman parte de este sistema solar. Va a consumir su energía y los va a consumir por completo. Y en algún momento va a volver a iniciar el juego a través de un estallido cósmico, como un Big Bang. Y ahí se generará nueva energía. El universo trabaja así, el universo trabaja consumiendo y dando energía. Esto forma toroides y esto no es malo, esto es normal. También los árboles tienen un sistema toroidal. Nosotros mismos con el oxígeno que consumimos, estamos consumiendo la energía del planeta y estamos dando dióxido de carbono, que lo consumen otros seres, por decirlo así. Entonces, todo en el multiverso trabaja en consumir energía y regresar energía y así sucesivamente, pero todo en una estabilidad frecuencial. Incluso cuando nosotros somos papás y tenemos a nuestro bebé primerizo y le damos una mirada tremenda y el niño nos da otra mirada, nosotros estamos consumiendo energía del niño y el niño está consumiendo nuestra energía. Y eso no está mal, hay una retribución y todo se mantiene en el equilibrio. El problema es cuando nada más estamos consumiendo y no estamos equilibrando esa frecuencia. Y eso es lo que nos sucede generalmente a las personas cuando tenemos enfrente a otras personas. Estamos consumiendo y el desequilibrio, no estamos dando nada a cambio y el desequilibrio empieza a pues prácticamente afectar todos los aspectos de nuestra vida y los aspectos de la otra persona. Entramos a un área de confort en donde ¿para qué me esfuerzo si tengo la energía de mi esposa o tengo la energía de mis hijos o la energía de mi vecino o la energía de mi vecina o la energía de mi amante? Pues yo no produzco y entramos en un aletargamiento frecuencial y eso altera absolutamente todo. Este tipo de actitudes o actividades que se han vuelto muy parte nuestra, pues los traemos cargando de otras vidas, porque debemos entender que pues aquí nadie somos palomitas blancas y nadie somos santitos, ni mucho menos. La mayoría de los espíritus que estamos actualmente encarnados en este planeta bajo las leyes cósmicas, pues traemos un currículum bastante fuerte, bastante demoníaco de atrocidades que hemos hecho. Porque aunque nos vistamos de espirituales, hablemos con vocecita angelical y que Dios te bendiga y bendiciones y todo eso, eso es solamente un disfraz. En realidad nos venimos a disfrazar de espirituales para no darnos cuenta o no recordar que hemos sido unos demonios.
Entonces todo eso tiene connotaciones sumamente fuertes en esta encarnación. Por eso es que nos volvemos prácticamente adictos a la energía de otras personas por la forma en cómo hemos venido trabajando desde encarnaciones anteriores. Ahora, esto no es que esté mal o esté bien, simplemente ha sido parte de nuestro proceso. Lo importante es que ahorita vamos a entrar en un proceso, sí o sí, de soledad muy fuerte absolutamente todos. ¿Por qué? Porque el planeta está elevando su frecuencia. Y si nosotros no elevamos nuestra frecuencia, no vamos a poder seguir en este planeta. ¿Y qué va a suceder? Sí o sí tenemos que elevar nuestra frecuencia. Y hay cada vez más miles o millones de personas, de espíritus encarnados, que están entrando en un proceso precisamente de soledad o de desapego a la energía de otras personas. Y esto, si no se entiende y si no nos preparamos previamente, pues prácticamente vamos a reprobar el examen y no vamos a pasar al siguiente año cósmico. Debemos entender entonces que no le tenemos miedo a estar solos, le tenemos miedo a perder la energía de otras personas a las cuales ya nos acostumbramos a consumir desde esta encarnación o desde hace muchas otras encarnaciones. Esto debemos tenerlo bien clarito, porque aquí es cuando empieza el trabajo más fuerte. Vamos a empezar un trabajo de desapego a las energías de otras personas, a las energías de nuestros familiares, a las energías de nuestros vecinos, de nuestros amantes, de nuestras esposas, de nuestros esposos, de lo que me digan. Sí o sí tenemos que trabajar el desapego a las energías que consumimos de otras personas y trabajar el desapego a regalar nuestra energía a otras personas. Y ese proceso puede llegar a enfrentarnos con los peores demonios que somos nosotros mismos. En realidad, cuando nosotros empezamos a elevar nuestra frecuencia, es decir, voy a poner el ejemplo conmigo. Como muchos de ustedes saben, yo pasé una época de mi vida en el que era bien fiestero. Lo he platicado muchas veces en distintos podcasts o aquí en el canal. No me apena decirlo porque eso fue parte de mi esencia, es parte de mi esencia. Pero si bien nunca consumí estupefacientes, me gustaba mucho el vino tinto, me gustaba mucho el mezcal, me gustaba mucho el tequila. Y bueno, era bien fiestero y por supuesto bien mujeriego. ¿Qué era lo que hacía? Pues en realidad buscaba la energía de otras mujeres para consumirlas. Y eso fue lo que hice la mayor parte de las veces que estuve teniendo relaciones sexuales con alguna mujer, con alguna amiga, con lo que sea. Entonces, es muy fuerte porque en esa época yo consumía la energía de las demás personas y seguramente estas mujeres, estas personas con las que tuve relaciones sexuales, pues prácticamente también consumieron mi energía y hasta cierto punto con algunas de ellas me volví adicto a su energía. En el momento en el que mi cuerpo empieza a cobrarme la factura por tanta desvelada, por ser tan mujeriego, por ser tan borrachín, tan fiestero, pues prácticamente mi cuerpo empieza a claudicar y me da una enfermedad gigantesca que es diabetes, hipertensión y me dio hígado graso. Mi cuerpo no aguantó ya tal nivel de frecuencia, tal nivel de actividades, tal nivel de desgaste frecuencial y de consumo de energías de otras mujeres, de las personas con las que tenía, las mujeres con las que tenía relaciones sexuales. Mis células ya no aguantaron eso y mi cuerpo me obligó a desapegarme de todas esas actividades que yo disfruté durante muchos años. Literalmente a mis 34 años, 35 años, dejé absolutamente todo. Entonces me tuve que alejar de las fiestas, me tuve que tranquilizar con el aspecto sexual, me tuve que tranquilizar con el alcoholismo, etc. Empecé a desapegarme de todas esas energías y me costó mucho, pero mucho, pero mucho alejarme del alcohol, alejarme del desgaste sexual o del consumo sexual y de todas estas energías de otras personas que yo consumía. Entonces, eso no es fácil. Ahí es cuando si yo dejo de hacer esa actividad, tengo que empezar otra actividad. Es como dice la psicología, un clavo, cuando lo sacas, tienes que poner otro clavo. El punto es que el nuevo clavo tiene que darte algo positivo, no un desgaste energético como el que yo acostumbré a hacer en todos estos años que anduve de fiestero y mujeriego. Entonces aquí viene el punto. Yo personalmente, cuando empiezo este proceso, entro a las artes marciales, entro a hacer más ejercicio. Entonces saqué un clavo para meter un clavo, pero que ya pues prácticamente me quitó la diabetes, me quitó la hipertensión y afortunadamente no me dio cirrosis y salvé mi hígado y ahorita tengo una salud bastante
bastante buena, pues porque ya no tomo, porque ya no me desvelo, porque ya no ando gastando mi energía sexual, etcétera, etcétera. Entonces, se los cuento en 5 minutos, pero este proceso me llevó años y me llevó el arrancarme los cabellos y me costó muchísimo el dejar la adicción a la energía de las mujeres con las cuales tenía relaciones sexuales, a la energía del alcoholismo, a la energía de la fiesta, de estar en los bares, de estar en los antros, etcétera. Entonces, es solo un ejemplo para entender cómo nosotros regalamos nuestra energía, cómo nos volvemos viciosos de la energía de otras actividades y de otras personas. Entré en un proceso de soledad gigantesco y empecé a darme cuenta que no necesitaba ya la energía de las mujeres con las que me acostaba, ni la energía de la fiesta, ni la energía de las personas con las que me emborrachaba y enfiestaba. No, empecé a darme cuenta que yo mismo tenía que producir mi propia energía para satisfacer mi nivel frecuencial yo mismo. Y es ahí cuando empiezo a entrenar artes marciales, es cuando le doy más a la música, cuando me meto a estudiar más batería, cuando empiezo a hacer cosas que realmente llenaban mi espíritu, no mi saciedad de otra energía de otras personas. El proceso no es fácil y ese proceso solamente se logra estando en soledad. Ahora, cuando nosotros vamos elevando nuestra frecuencia, lo que va a suceder sí o sí es que van a haber muchas personas a nuestro alrededor que no van a tener el mismo frecuencial que nosotros. Y no es que nosotros seamos mejor que esas otras personas, simplemente somos distintos frecuencialmente. Si antes me gustaban los bares y ahora ya no me gusta y prefiero venirme aquí a la cabaña de mi madre y caminar con mis perros en la montaña y caminar al lado del río y caminar al lado de los bordos, y pasar 4 o 5 horas yo solo con mis perros en el bosque, bueno, pues muchos no van a entender esa frecuencia. Y repito, no es que yo sea mejor que esas personas, simplemente los cambios frecuenciales van siendo distintos. Hay personas, pues literalmente todos los con los que me emborrachaba, con los que enfiestaba, con los que las personas, con las mujeres con las que me daba besos y me terminaba acostando con ellas, pues muchas de esas personas ya no están en mi vida y yo ya no estoy en su vida. ¿Por qué? Porque hubo un cambio frecuencial. Tengo todavía esos conocidos que siguen en el mismo rollo del alcoholismo, de la fiesta, del desperdicio sexual, etcétera, y yo ya no estoy ahí. Respeto su proceso, claro, no me siento mejor que ellos, por supuesto que no. Simplemente respeto su proceso, pero yo ya no quiero participar en ese tipo de frecuencias. Esto me costó años entenderlo y darme cuenta que el verdadero alimento espiritual no está en el consumo de la energía de otras personas o de otras actividades. Está en el conocernos a nosotros mismos, el pasar tiempo con nosotros mismos, el estar con nosotros mismos, porque aquí viene un problema gigantesco. La mayoría de los espíritus que estamos actualmente encarnados en este planeta no nos dedicamos tiempo a nosotros mismos. Y esto, ustedes que están viendo este video, háganse esa pregunta: ¿cuántos minutos al día le dedican a ustedes mismos, a hacer una actividad productiva para que ustedes amen hacer? No sé, en mi caso es las artes marciales, el jiu-jitsu, el ninjutsu, el kick, el piano, el salir a correr, el escribir, no sé, hago varias cosas que me alimentan energética, espiritualmente. Pregúntense cuánto tiempo le dedican a ustedes mismos. Pues para dedicarle tiempo a ustedes mismos, vamos a tener que estar solos, porque no siempre vamos a tener que hacer cosas acompañados. Literalmente, cuando la frecuencia empieza a elevarse, cuando nuestra frecuencia empieza a elevarse, pues vamos a ir, voy a decirlo así, perdiendo a muchos conocidos, incluyendo a familiares, incluyendo a esposas, incluyendo a novias, incluyendo a amantes, incluyendo a compañeros de trabajo. Literalmente, si nosotros queremos elevar nuestra frecuencia, vamos a tener que cambiar por completo muchos aspectos de nuestra vida. Y esto va a ocasionar que las personas que no van a estar en nuestro nivel frecuencial van a salir de nuestra vida y nosotros de la de ellos. Y repito, esto va a pasar con tu esposa, con tu hijo, con tu hija, con tu vecino, con tu amante, con tu trabajo, con absolutamente todo. Y ahí es cuando va a empezar ese proceso de soledad. Ahora, que no se confunda el quedarnos aislados como en una isla desierta. No, no es eso. Yo personalmente paso mucho tiempo solo en mi vida cotidiana, pero también tengo compañeros en el jiu-jitsu, tengo compañeros en el kickboxing, tengo compañeros en el ninjutsu, tengo compañeros en las clases de música, tengo compañeros cuando voy a estudiar alemán, tengo compañeros e interactúo con ellos, respeto su proceso, nos llevamos bien, podemos tomar cafecito, reírnos, etcétera. Pero en realidad, la mayor parte del tiempo estoy completamente solo.
Y he llegado a un punto en mi vida en el que disfruto mucho esa soledad, porque ahí es cuando yo mismo he empezado a entender quién soy. Y aquí viene el punto más importante. Cuando nuestra frecuencia empieza a elevarse, literalmente vamos aislándonos de muchas cosas, vamos a dejar de hacer muchas cosas que antes hacíamos. Y eso va a hacer que nosotros mismos nos autoestudiemos, nos estudiemos a sí mismos. Y eso es un proceso que no todos quieren hacer, porque hay que prepararse para eso. Porque vamos a empezar a entender la frecuencia que portamos, por qué tuve ciertos vicios, por qué he sido grosero, por qué he sido agresivo, por qué he sido violento, por qué esos porqués los vamos a ir entendiendo. Y entonces vamos a empezar a enfrentar al peor de los demonios, al peor de los luciferes, al peor de los satanases, al peor de los seres más maquiavélicos, y somos nosotros. Uno de los porqués le tenemos miedo también tenemos miedo a la soledad, es precisamente al enfrentarnos a nosotros mismos. Ya llevamos 2 puntos bien importantes de por qué le podemos llegar a tener miedo a la soledad. El primero entonces es a desapegarnos de la energía de los demás que hemos consumido. Es decir, tenemos que enfrentar nuestra adicción al consumo de la energía de alguien más o de alguna otra actividad. Ya expliqué esto. El otro punto prácticamente es el hecho de que vamos a tener que enfrentarnos a nosotros mismos sí o sí cuando empezamos este proceso de soledad. Y aquí no hay para dónde irse. Podemos engañar a todo mundo, podemos en redes sociales fingir que somos espirituales, que somos muy elevados, que somos seres de luz, pero a la hora de la hora, al estar con nosotros mismos, no podemos engañar a nadie. Y ahí es cuando realmente nos vamos a dar cuenta de qué estamos hechos y quién realmente somos. Entonces, aquí hay 2 puntos bien importantes por el cual no queremos enfrentar este proceso de soledad. No es fácil enfrentar al demonio que he sido en otras vidas, al demonio que seguramente le quité la vida a otras personas en otras encarnaciones, a la agresión, a la violencia que he producido en otras encarnaciones. Eso lo tengo que enfrentar y tengo que hacerme responsable. ¿Y todo esto qué tiene que ver con estas fechas? Con estas fechas que son las Navidades, los años nuevos, los años viejos, etc. Bueno, pues que toda esta frecuencia de la carga de responsabilidad que traemos desde hace vidas por no hacernos responsables de todo lo que hemos hecho, ahorita ya se convirtió en una bola de nieve. Entonces, esto empieza a ser una carga, un peso energético muy fuerte para nosotros, carga a la cual no le hemos puesto la atención, y si le quité la vida a tantas personas en otra vida, y si he sido violento tantas veces, y si he desollado a tantas personas, y si bla, 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 todo eso he dicho, bueno, no pasa nada, estoy tranquilo, no pasa nada. Entonces, he relegado mi responsabilidad cósmica conmigo mismo y con el multiverso. Y ahorita estamos llegando a un punto, los espíritus que estamos actualmente encarnados bajo las leyes cósmicas en este planeta, estamos llegando a un punto en el que esa bola de nieve ya llegó a nuestra cara y tenemos que responsabilizarnos. Es ahí cuando sí o sí tenemos que entrar en un proceso de soledad para responsabilizarnos de lo que hemos hecho. Y eso va a cambiar todos los aspectos de nuestra vida. Y eso significa que voy a tener que salir de ciertos círculos sociales, voy a tener que separarme quizá de mi esposa, voy a tener que separarme de mi amante, etc. Y eso es salir del área de confort para finalmente hacerme responsable de todo lo que yo he producido. Por eso es que muchas personas no quieren entrar al tema de la soledad, porque saben que van a tener que salir de su área de confort, de consumo y adicción de la energía de otras personas y de enfrentarse a sí mismo. Entonces, estas fechas navideñas, de años nuevos, de años viejos, etcétera, pues nos enfrentan a todo esto, porque debemos entender que esta es una de las épocas del año en donde más energía adrénica, le voy a decir así para que no haya problema con el algoritmo, estas energías adrénicas más se mueven. Estas épocas, aunque nos las venden como felicidad, tranquilidad, pasar con la familia, etcétera, se mueven muchas frecuencias que consumen, frecuencias adrénicas que consumen muchas entidades. Lo que más quieren en estas fechas es desestabilizarnos. Por eso estas fechas se consume muchísimo alcohol, hay muchos problemas, hay mucha hipocresía. Aquí viene el punto. Somos sumamente hipócritas. Por ahí vi un meme súper bonito que decía, el Grinch no es que odiaba la Navidad o el Año Nuevo, es que odiaba la hipocresía de las personas. Entonces la hipocresía es una energía que consumen las entidades.
Y es uno de los festines más grandes que hay en esta época, la hipocresía, que consumen muchas entidades que pues prácticamente dominan ciertos sistemas o todos los sistemas sociales de la sociedad en la cual nos movemos todos los días. Entonces se genera muchísima energía y todo proviene del no hacernos responsables de lo que hemos hecho y de estar en un área de confort y de no entrar en un proceso de soledad en donde enfrentemos lo que somos, enfrentemos las frecuencias que hemos producido y salgamos de las áreas de confort de consumo de otras personas. Si no hacemos eso, estamos generando una energía en la mayoría de las veces de hipocresía, en donde estoy fingiendo que quiero mucho a mi esposa, pero en realidad le estoy consumiendo la energía o le estoy siendo infiel, en donde creo que si nunca veo a mi mamá en todo el año y nada más le llevo un pavo navideño y le llevo unos zapatitos cada año, con eso estoy fingiendo que voy bien. Entonces, esa energía, y si quieren lo vemos en otro video porque no da tiempo en este, para que no se haga tan largo, la energía de la hipocresía es uno de los consumos más grandes de estas entidades que se la pasan consumiéndonos porque somos su ganado energético. Entonces, si nosotros entráramos de frente, como dicen, al toro por los cuernos, con el tema de la soledad, empezaríamos a generar menos energía de hipocresía. Ahora, no nada más es la energía de la hipocresía la que se generan muchas otras. La desestabilidad, la ansiedad, se genera por muchos lados. Pero sí, una de las energías que más se consumen en estas fechas navideñas de años nuevos y años viejos, pues es prácticamente la hipocresía. Otro ejemplo, otra de la energía que se consume muchísimo es la incertidumbre. ¿Cómo va a empezar el año? ¿Cómo lo terminé? ¿Lo hice bien el año anterior o no? ¿Lo voy a hacer mejor el año que viene o no? Esa incertidumbre es otra energía que consumen las entidades y es algo que no nos damos cuenta que nosotros estamos produciendo. Si nosotros enfrentáramos nuestra propia soledad, empezáramos a trabajar en nosotros, no habría esa incertidumbre y no habría esa hipocresía porque estamos trabajando con nosotros mismos. Entonces, no estaríamos dándole de comer de a gratis a tantas entidades que pues prácticamente tienen una calendarización a lo largo del año en donde generamos nosotros mismos ciertas frecuencias. Entonces, tenemos que empezar a entender que la soledad no es un proceso malo, es un proceso necesario para volver a, voy a decirlo así, renacer. Por ahí hay una leyenda, hay un escrito en donde dicen que las águilas se tienen que encerrar a cierta edad, lo cual es hermoso. A cierta edad se encierran en donde tienen que arrancarse las plumas, tienen que arrancarse las garras, tienen que tirarse el pico y pues prácticamente no tiene forma el águila de salir adelante. Lo único que tiene que hacer es meterse en su soledad, conectarse con su multidimensión y bajar la energía de ahí para que le vuelvan a... Si el águila decide morir o renacer, el águila se conecta con su multidimensión y vuelven a crecer plumas más fuertes y más lindas, vuelven a crecer garras más afiladas, vuelve a crecer un pico mucho más afilado y más grande y el águila vuelve a renacer. ¿Por qué? Porque estuvo en un proceso de soledad. Ahí es cuando estamos entrando nosotros justamente. Somos como esa águila que necesitamos estar mucho tiempo en un proceso de soledad para darnos cuenta que somos más de lo que nos han dicho que somos, porque recordemos que somos multidimensionales y todo lo que hemos estado buscando afuera está dentro de nosotros en nuestra multidimensión. Entonces no veamos el tema de la soledad como algo malo, veámoslo desde la otra perspectiva. Es una oportunidad para conocernos a nosotros mismos, para recordar nuestras vidas pasadas, para enfrentar lo que hemos creado y por supuesto para que no haya incertidumbre y toda esta hipocresía y todas estas frecuencias que son alimento puro para estas entidades, para estas castas que nos han controlado. ¿Por qué no nos ponemos a estudiar este tipo de temas? Es bien interesante el tema de la soledad. Curiosamente, vivimos en un calendario gregoriano que es sumamente falso, en donde nos dicen que estamos regidos por horas, por minutos, por segundos, por semanas, por meses, por años, y nos dicen ahorita es año nuevo, ahorita ya es año viejo, y eso nos genera una incertidumbre bien fuerte. Debemos entender que el tiempo no existe, simplemente es una estructura mental implantada por ciertas castas para que nosotros vivamos en incertidumbre, vivamos en el futuro, porque no sé qué va a pasar en el 2026 y no sé si hice bien o hice mal en el 2025, y esta es una rueda del samsara frecuencial gigantesca de la cual si no nos ponemos a estudiar
no vamos a poder salir y todo el tiempo vamos a estar como cuando nos metemos en un barril que se va por una montaña, no le vamos a poder poner orden a nuestras encarnaciones próximas. Y recordemos que nosotros somos la encarnación que estamos llevando ahorita, es el resultado de nuestras encarnaciones anteriores. Y ahorita en esta encarnación estamos forjando nuestra siguiente encarnación. Porque aquí viene otro punto. Hay personas que dicen, yo ya no vuelvo a encarnar. Lo dudo mucho, porque la mayoría de los espíritus que estamos actualmente encarnados bajo las leyes cósmicas, estamos apenas tomando la responsabilidad de nuestras vidas anteriores. Y la desesperación que muchas personas hemos sentido por volver a encarnar, porque ya estamos hartos, fastidiados de tantas estupideces, de tanto sufrimiento, pues nos hace pensar que ya no vamos a venir a encarnar y ahí dejamos todo el desmadre, como decimos acá, o el quilombo, como dicen los argentinos, en todas las encarnaciones, pues hay que lo limpie alguien más, yo ya no regreso. Eso es imposible. Tenemos que responsabilizarnos de todo lo que hemos creado. Así que lo mejor es empezar a desapegarnos de la energía de los demás, a mentalizarnos y a ponernos en una frecuencia en donde la soledad es algo hermoso. Porque de verdad, yo les aseguro, desde mi corta experiencia, el estar solos, el estudiar, el escribir, el pasear solos en la montaña, el viajar solos. Conozco muchos países y la mayoría de esos viajes los he hecho solo. Es de las cosas más increíbles y eso me ha ayudado un poquitito a entenderme el demonio que he sido en otras vidas, las cosas tan asquerosas que he cometido en otras encarnaciones y pues me tengo que hacer responsable. Entonces, no hay otra forma de lograrlo más que entrando en un proceso de soledad. Espero haya quedado un poquito más claro este tema. Es larguísimo. Si quieren, vamos hablando de las frecuencias que se van produciendo, como la hipocresía, como la incertidumbre al futuro y todo esto. Y con respecto al tiempo, me han preguntado que explique bien lo del tiempo, que no existe. Hacemos un video si quieren. Y bueno, mil disculpas porque no había podido subir videos a YouTube. Anduve bien ocupado este fin de año. De este fin de año falso. Anduve trabajando. Para los que me preguntaban que si estaba bien, sí estaba bien. En TikTok y en Insta y en Facebook he estado más activo, nada más no había tenido el tiempo de sentarme y hablar de ciertos temas que me han pedido. Están pidiendo muchísimo que hablemos nuevamente de bandas, de Freddie Mercury, de Caifanes, de un montón de cosas y bueno, vamos a darle. Este nuevo año falso que le llamamos 2026 es un año que trae muchas frecuencias que debemos prepararnos para irlas enfrentando. Y me preguntan mucho también por exopolítica, que porque ya no hablo de exopolítica aquí en el canal. Vamos a hacer un video planteando el tema del 2026 para México frente al mundo. Lo publico en un par de días. Es bien interesante porque no es política tal cual, es exopolítica y entender las frecuencias de lo que muchas entidades quieren para México y obviamente para otros países. Gracias a todas las personas que vinieron a los talleres y a las conferencias durante todo el año. Gracias a las personas de Guadalajara, a las personas que fueron a Monterrey, a las personas que fueron a Oaxaca, a las personas que fueron a Ciudad de México, a las personas que fueron a Bogotá. Muchas gracias de verdad. Gracias a los que fueron a San Luis Potosí hace unos días con las niñas de Expo Armonía. Muchas gracias. Me están preguntando de nuevas fechas. Vamos a tener nuevas fechas en abril del próximo año, del año falso. Suena muy lejos abril, pero pueden ir apartando, reservando sus lugares. Acuérdense que se llenan rápido y luego me reclaman. Los vamos a tener nivel 1 y nivel 2 en abril en Ciudad de México. Pónganse en contacto con mi hermana al 55 32 23 58 66 y 55 86 14 19 70. Vienen más fechas. Vamos a ir nuevamente a Guadalajara, vamos a ir nuevamente a Monterrey. Estamos viendo ya Puebla, estamos viendo Pachuca y San Luis Potosí, y bueno, vienen más fechas, por ahí vamos a regresar creo que a Tijuana o a Mexicali, entonces váyanse poniendo de acuerdo, poniendo en contacto conmigo, con mi hermana, para que vayan reservando. No sé todavía qué países visite el próximo año, y digo próximo año porque este video lo estoy haciendo el 31 de diciembre, pero bueno, en este 2026 seguramente estaremos en Medellín y vamos viendo para qué otros países vamos a visitar. Muchísimas gracias. Vienen este 2026, vienen 2 libros nuevos, La historia oculta de Gaia y el manual de razas cósmicas. Van a estar físicos y en digital. El digital va a ser gratuito, el físico va a tener un costo y ya saben que es para lo de los animalitos. Pues nada, simplemente agradecerles, empecemos a estudiar nuestra soledad, empecemos a disfrutarla, empecemos a estar con nosotros mismos y reconectémonos con nuestra multidimensión, con lo que somos nosotros mismos, reconectémonos con los árboles, con los animalitos, con el bosque, con todas esas cosas maravillosas que
Ahí está la solución y la respuesta a todo, y en el interior de nuestro corazón. Les mando un beso, un abrazo y que tengan linda mañana, linda tarde, linda noche. Bye.